especial de grado de la licenciada Jocelyn Díaz para optar al título de especialización en nutrición clínica. Los jurados del doctor Miguel Basalo, ¿no? Basalo. Ajá. Y la profesora Carmen Santaella, profesor Miguel Basalo del Departamento de Cirugía 2, docente de la Cátedra de Cirugía 2, y la profesora Santaella también, profesora de la especialización en nutrición clínica. El doctor Basalo trabaja en el Hospital Universitario de Caracas y la profesora Carmen Santaella, pues también trabajó en el Hospital Universitario de Caracas y también una de las personas pues, que también estuvo en el área de los inicios de cirugía bariátrica en el servicio del Departamento de Cirugía. La dinámica, la exposición, yo salí más o menos aproximadamente de 40 minutos, luego después viene aproximadamente 10 a 15 minutos para las preguntas y respuestas y posteriormente emitimos el veredicto. Entonces, ya podemos iniciar. Bien. Empezar a compartir. ¿La puerta se cierra? ¿O por el aire no es conveniente? No, es que muy poco aire. Usted es el experto en el área. Es muy poco aire aquí. Gracias, mañana. Ya estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, pero tienes que ponerlo en modo presentación, está en modo diseño. Ok, ahora sí, adelante. Bueno, buenos días, bienvenidos y gracias a todos por acompañarme en la presentación de mi trabajo especial de grado para optar al título de especialista en nutrición clínica, titulado Cirugía bariátrica, reganancia de peso en pacientes posoperados de bypass gástrico laparoscópico. Las estadísticas recientes indican que el sobrepeso y la obesidad continúan su aumento a nivel mundial, con más de 2.000 millones de personas con exceso de peso, lo que representa el 30% de la población mundial. El informe del Atlas Mundial de Obesidad del 2023 estima que el 51% de la población global sufrirá de sobrepeso y obesidad en el 2035. En Venezuela, el Sistema de Vigilancia Alimentario y Nutricional, SISBAN, reportaron la prevalencia de obesidad que fue de un 25,43%. Goldman y colaboradores en un estudio realizado en Venezuela a nivel nacional con 3.420 personas reportó que la prevalencia de obesidad en adultos fue de 24,6%. Los métodos no quirúrgicos en el tratamiento de la obesidad severa, como son la dieta, el ejercicio, la actividad física, los tratamientos farmacológicos o conductuales, fracasan en más del 95%. La cirugía bariátrica, el procedimiento más efectivo, su éxito asociado por una pérdida de peso mantenida y la resolución de comorbilidades, siendo el bypass gástrico en Yede-Rouse el estándar de oro en cirugía bariátrica. Sin embargo, a pesar de una pérdida de peso significativa, se ha visto que un número de pacientes recuperan peso después de haber alcanzado su peso mínimo o su peso nadir. La reganancia de peso es reconocida en todas las series de seguimiento mayor a 2 años. La reganancia de peso es un problema grave, ya que se asocia a la recurrencia de comorbilidades y al deterioro de la calidad de vida. En este estudio se plantea investigar, ¿existe reganancia de peso en pacientes posoperados de bypass gástrico laparoscópico por obesidad moderada o severa a los 2 y 5 años de evolución en la unidad de cirugía bariátrica y metabólica Univaros y el servicio de cirugía 2 del Hospital Universitario de Caracas durante el periodo 2007-2013? El bypass gástrico en Yede-Rouse se inició en el Hospital Universitario en el servicio de cirugía 2 en el año 2002, en el servicio de cirugía 4, aunque previamente ya se hacía intervenciones quirúrgicas de cirugía bariátrica. En el 2007
se creó la Unidad de Cirugía Bariátrica y Metabólica Univaros, ambos servicios donde se le hacía evaluación y seguimiento a los pacientes con criterios para cirugía bariátrica, se le hacía el seguimiento por el equipo multidisciplinario, especialmente por la consulta externa de nutrición, donde al paciente era valorado desde la etapa preoperatoria y se continuaba su seguimiento en la etapa postoperatoria. En la consulta externa de nutrición se observó que un número de pacientes comenzaba a reganar peso una vez que alcanzaban su peso mínimo o su peso nadir. En Venezuela no existen estudios de reganancia de peso, es por ello el interés de determinar las variaciones del peso a través del tiempo en los pacientes posoperados de bypass gástrico laparoscópico en diferentes periodos, de tal manera de identificar el tiempo en el que hay esta reganancia de peso y establecer así las estrategias para evitar la reganancia y ayudarnos en el manejo, y abrir una línea de investigación en este campo. Leiva y colaboradores, en su estudio titulado Bypass gástrico por laparoscopia para la obesidad mórbida, técnica y resultados en 150 pacientes con seguimiento de 3 a 4 meses, obtuvo en su estudio que el porcentaje de pérdida de exceso de peso fue de 84% al año postoperatorio, con mejoría de comorbilidades. En hipertensión arterial mejoró en 92,5% y en diabetes en un 59,9%. Buchwald y colaboradores, en su estudio que tenía como objetivo determinar el impacto de la cirugía bariátrica bypass gástrico en Y de Rose en la pérdida de peso y en las comorbilidades asociadas a la obesidad, obtuvieron como resultado que el porcentaje de pérdida de exceso de peso fue de un 61,6%. La diabetes se resolvió en el 76,8%, la hiperlipidemia en el 70%, la hipertensión en el 78,5% y la apnea del sueño en el 83,6%. Bastos y colaboradores, en su estudio que tenía como objetivo identificar los determinantes de la recuperación de peso en pacientes con bypass gástrico en Y de Rowe, obtuvieron que el porcentaje de pérdida de exceso de peso fue de un 75,9% hasta los 2 años postoperatorios. La reganancia de peso se obtuvo en 28,1% de los casos, siendo directamente proporcional al tiempo de intervención quirúrgica. Horton y colaboradores, en su estudio que tenía como objetivo evaluar los hábitos de estilo de vida, incluidos los patrones alimentarios de pacientes sometidos a bypass gástrico en Y de Rowe, e identificar los factores predictivos en la pérdida de peso y recuperación de peso, obtuvieron que el porcentaje de pérdida de exceso de peso fue de un 59,1%. La reganancia de peso fue de un 56%, del cual el 29% había recuperado más de 10,1% del peso mínimo alcanzado. La mala alimentación de la dieta, el sedentarismo y la falta de seguimiento nutricional lo asociaron a los factores asociados con la reganancia de peso. Hatami y colaboradores, en su trabajo, en su estudio, que tenía como objetivo de determinar los puntos del tiempo clave de los cambios de peso después de 3 tipos de procedimientos bariátricos, así como determinar el resultado de la pérdida de peso a los 5 años después de la cirugía, obtuvieron que la disminución de peso inducida por el bypass gástrico de una sola anastomosis y el bypass gástrico en Y de Rowe se aceleró después de los 9 y 24 meses en comparación con la manga gástrica. La recuperación de peso se produjo antes y en mayor medida en manga gástrica durante 5 años. Daye y colaboradores, en su trabajo donde tenía como objetivo evaluar si el diámetro de estoma gastroyeyunal es un factor de riesgo para la recuperación de peso después de un bypass gástrico, obtuvieron que el 59% tuvo una reganancia significativa con más del 20% del peso máximo perdido después del bypass gástrico, y ellos obtuvieron como conclusión que el aumento del diámetro del estoma gastroyeyunal es un factor de riesgo de recuperación de peso después del bypass gástrico.
La Asociación Americana de Endocrinológicos Clínicos y el Colegio Americano de Endocrinología definen la obesidad como una enfermedad crónica caracterizada por procesos fisiopatológicos que resultan en un aumento de la masa del tejido adiposo y que pueden resultar en un aumento de la morbilidad y la mortalidad. Según el Instituto Nacional de Salud estadounidense, estableció como criterios para la selección de cirugía bariátrica la edad de 18 a 60 años, índice de masa corporal mayor o igual a 40 kilogramos por metro cuadrado o índice de masa corporal mayor o igual a 35 kilogramos por metro cuadrado con comorbilidades mayores, mínimo de 5 años de obesidad mórbida, fracaso previo del tratamiento no quirúrgico, ausencia de enfermedades endocrinológicas que justifiquen la obesidad y de otras enfermedades que contraindiquen la cirugía, estabilidad psicológica, ausencia de toxicomanías, alcoholismo, psicosis mayores, trastornos del comportamiento alimentario, capacidad para comprender, comprometerse y adherirse a los cambios que supone la cirugía bariátrica. En el 2002, la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica y la Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad y Desórdenes Metabólicos hicieron una actualización de las recomendaciones para cirugía bariátrica, donde incluyeron que el índice como criterios para selección de pacientes con cirugía bariátrica, índice de masa corporal mayor o igual a 35 kilogramos por metro cuadrado, con o sin comorbilidades. También incluyeron pacientes diabéticos e índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado y hicieron la recomendación de considerar en personas con índice de masa corporal de 30 a 34.9 kilogramos por metro cuadrado que no lograban una pérdida de peso sustancial o duradera o que sus comorbilidades no mejoraban con métodos no quirúrgicos. Los procedimientos quirúrgicos en la obesidad se dividen en procedimientos restrictivos, malabsortivos y mixtos. Los procedimientos restrictivos que tienen como objetivo reducir la capacidad gástrica, produciendo en el paciente saciedad precoz y por lo tanto promoviendo la pérdida de peso. Entre estas cirugías está la banda gástrica ajustable, la gastroplastia con banda vertical y la gastrectomía vertical o manga gástrica. Los procedimientos malabsortivos que tienen como objetivo limitar la absorción de nutrientes, entre ellos está el bypass yeyuno biliar, y los procedimientos mixtos que tienen tanto el factor restrictivo como malabsortivo, como son la derivación biliopancreática, el cruce duodenal, el bypass duodeno-iliar de una anastomosis, el bypass gástrico en Yede-Roux. El bypass gástrico en Yede-Roux consiste en la formación, de un nuevo reservorio gástrico, la formación de, también llamado pouch gástrico, donde el intestino delgado se conecta con el pouch gástrico. Así, a su vez, el intestino delgado superior o yeyuno proximal se reconecta para restablecer el flujo natural, creando así un canal común donde se mezclan los jugos digestivos, las enzimas pancreáticas, los ácidos biliares con el alimento para la digestión y la absorción. De tal manera, a través de este mecanismo tanto restrictivo como malabsortivo, el paciente logra la pérdida de peso. Pero a su vez también el bypass gástrico no solamente logra la pérdida de peso a través de mecanismos mecánicos, sino también a través de mecanismos hormonales, a través de las incretinas, la exclusión anatómica del intestino delgado proximal y de la grelina y del estómago, favorece a una regulación positiva de las incretinas como el polipéptido pancreático, el PYY, la GLP-1, el GIT, más que junto con la disminución de la grelina van a favorecer, va a permitir la reducción del apetito a nivel hipotalámico, siendo que estas son hormonas anorexigénicas. También las incretinas reducen la motilidad intestinal
y la resistencia a la insulina, llevando así a un mejor control glucémico. Por lo tanto, el bypass gástrico no solamente permite la pérdida de peso mantenida, sino ayuda a la resolución de las comorbilidades. Existen en la literatura varias definiciones de reganancia de peso, como son, según Odom y colaboradores, el aumento mayor o igual al 15% del peso mínimo, donde la fórmula peso actual menos peso mínimo entre peso inicial menos peso mínimo por 100. Otra definición es el aumento del peso mantenido por lo menos durante 6 meses. Otra definición, aquel que excede el peso estable más o menos 5 kilos. Aumento de como mínimo 2 kilos en pacientes con más de 2 años de operado. Ganancia de más de 10 kilos del peso nadir o peso mínimo. Recuperación del 25% de la pérdida de exceso de peso después de haber alcanzado el peso nadir a los 2 años de la cirugía. Recuperar un índice de masa corporal por encima o igual a 35 kilogramos por metro cuadrado, cualquier ganancia de peso, el incremento con el índice de masa corporal de 5 kilogramos por metro cuadrado o más sobre el peso nadir. Actualmente no existe un consenso internacional sobre la definición de la reganancia de peso. El consenso argentino de nutrición en cirugía bariátrica en base a las diferentes definiciones disponibles ha considerado la reganancia de peso por cirugía bariátrica como el aumento mayor o igual al 15% del peso mínimo mantenido por lo menos durante 6 meses. Las causas de reganancia de peso son multifactoriales, donde están asociados mecanismos anatómicos, quirúrgicos, mecanismos hormonales, falta de adherencia dietética, inactividad física, factores mentales, mala alimentación. Los indicadores para medir el éxito de una cirugía después de una cirugía bariátrica está el porcentaje de pérdida de exceso de peso y los cambios en el índice de masa corporal. La fórmula de porcentaje de pérdida de exceso de peso, peso inicial menos peso actual, peso inicial o bueno, peso preoperatorio menos peso ideal por 100. El porcentaje de pérdida de exceso de índice de masa corporal, índice de masa corporal inicial menos índice de masa corporal actual por 100 entre el índice de masa corporal inicial menos 25. Y la clasificación de los resultados sería excelente cuando el porcentaje de pérdida de exceso de peso es mayor al 65% y el índice de masa corporal es menos de 30. Bueno o aceptable si el porcentaje de pérdida de exceso de peso está entre 50 y 65 e índice de masa corporal entre 30 y 35. Y fracaso cuando el porcentaje de pérdida de exceso de peso es menos de 50 y el índice de masa corporal es mayor a 35. Objetivo general, determinar la reganancia de peso en pacientes posoperados a los 2 y 5 años del bypass gástrico laparoscópico por obesidad moderada o severa en la unidad de cirugía bariátrica y metabólica y el servicio de cirugía 2 en el Hospital Universitario de Caracas en el periodo 2007 a 2013. Los objetivos específicos del estudio fueron clasificar el índice de masa corporal de cada uno de los pacientes antes y después de la cirugía, a los 2 y 5 años de evolución. Calcular el peso ideal de cada uno de los pacientes, calcular el porcentaje de pérdida de exceso de peso en los pacientes posoperados a los 2 y 5 años, determinar la reganancia de peso en los pacientes posoperados a los 2 y 5 años. Aspectos éticos para la realización de este estudio, se solicitó la autorización a Univaros y al Servicio de Cirugía 2 para la revisión de las historias, respetando los 4 principios bioéticos. Este tipo de estudio fue un estudio de tipo descriptivo retrospectivo. La población del objeto de estudio estuvo conformada por los pacientes a quienes con criterios establecidos según
el Instituto Nacional de Salud Internacional se le realizó bypass gástrico laparoscópico por obesidad moderada o severa en Univaros y el servicio de cirugía 2 en el Hospital Universitario de Caracas desde el 2007 al 2013, con una evolución mayor a 5 años. La muestra fue de tipo intencional y no probabilística, constituida por 86 pacientes. Los criterios de inclusión: edad comprendida entre 18 y 60 años, índice de masa corporal mayor o igual a 40 kilogramos por metros cuadrados o mayor o igual a 35 kilogramos por metros cuadrados, con o sin comorbilidades asociadas, pacientes evaluados en el preoperatorio por el equipo multidisciplinario, pacientes posoperados de bypass gástrico laparoscópico con más de 5 años de evolución. Criterios de exclusión: edad menos de 18 años y mayor de 60 años, pacientes posoperados de bypass gástrico laparoscópico con menos de 5 años de evolución, pacientes posoperados de gastrectomía vertical u otra cirugía bariátrica diferente al bypass gástrico, antecedentes de cirugías gastrointestinales mayores, pacientes con complicaciones posoperatorias, embarazadas. El procedimiento para la recolección de datos fue a través de la revisión de historias nutricionales desde el año 2007 hasta el año 2013. Los datos recolectados y calculados fueron edad, sexo, peso preoperatorio, peso ideal, peso a los 2 y 5 años, talla, índice de masa corporal, peso nadir o peso mínimo, pérdida de exceso de peso, porcentaje de pérdida de exceso de peso y reganancia de peso en kilos y porcentaje. El registro de datos se dividió en 3 periodos de tiempo: preoperatorio hasta los 2 años y 5 años posoperatorios de evolución. Los pacientes en la consulta externa de nutrición eran valorados de la etapa preoperatoria, donde se realizaba la historia nutricional y posteriormente se realizaba el seguimiento postoperatorio del paciente, con un seguimiento de cada 3 meses. Una vez que ya cumplían el primer año, este seguimiento se hacía cada 6 meses y a los segundo año, ya después del segundo año, era anual. Más que toda esta información es para saber de dónde venía la recolección de datos, que era a través de las historias nutricionales. Las fórmulas utilizadas en el estudio fue el porcentaje de pérdida de exceso de peso, la reganancia de peso, que era peso actual de 2 o 5 años postoperatorio, menos el peso nadir, y el porcentaje de reganancia de peso, que la fórmula era peso actual menos el peso mínimo sobre el peso preoperatorio menos el peso mínimo por 100. El tratamiento estadístico se calculó la media y la desviación estándar de las variables cuantitativas, y en el caso de las variables cualitativas se calculó sus frecuencias y porcentaje. Se determinó si la distribución de las variables cuantitativas seguía o no una distribución normal con la prueba de Shapiro-Wilk. Se aplicó un modelo lineal general de medidas repetidas para establecer los cambios y efectos del tiempo sobre el peso, índice de masa corporal, pérdida de exceso de peso y porcentaje de pérdida de exceso de peso. Se determinó el tamaño del efecto como medida de impacto de cada variable respecto a los cambios del índice de masa corporal, pérdida de exceso de peso y porcentaje de pérdida de exceso de peso. Y se consideró un valor significativo si la P era menos de 0.05. Los datos fueron analizados con SPSS27. Resultados. Los resultados que obtuvimos en el estudio: en la tabla número 1, observamos la muestra total, que fueron 86 pacientes, donde en su mayoría eran del sexo femenino, con 73, y del masculino fueron 13 pacientes. La edad media fue de 45 años. En la tabla número 2 se evaluó
la variación de peso en pacientes sometidos a bypass gástrico laparoscópico, donde el peso preoperatorio, la media era de 135 kilos. Posteriormente, en el primer año, el peso disminuyó con una media de 77 kilos. A los 2 años aumentó la media con un peso de 80 kilos y a los 5 años nuevamente volvió a aumentar con con una media de 87 kilos. Estos cambios todos estadísticamente significativos con una P menor de 0.001 y el tamaño del efecto del cambio fue grande. En la tabla número 3 se evaluó la variación de índice de masa corporal en pacientes sometidos a bypass gástrico laparoscópico, donde el índice de masa corporal preoperatorio, la media fue de 50,5. Luego, en el primer año, el índice de masa corporal medio disminuyó a 29.1 kilogramos por metros cuadrados. Luego, a los 2 años, aumentó a 30,7, siendo la media de 30,7 kilogramos por metros cuadrados. Y luego, a los 5 años, nuevamente aumentó, siendo la media de 33,1 kilogramos por metros cuadrados. Todos estos cambios estadísticamente significativos con una P menor de 0.01. Y el tamaño del efecto del cambio fue grande. En la tabla número 4 se evaluó la pérdida de exceso de peso y el porcentaje de pérdida de exceso de peso a los 2 y 5 años de seguimiento, donde se observó, tuvimos como resultado que a la media a los 2 años fue de 54 kilos, luego a los 5 años esta media disminuyó, esta pérdida de exceso disminuyó a 47 kilos. Luego, el porcentaje de pérdida de exceso de peso, la media fue de 71% y a los 5 años disminuyó con una media del 61%. Todos estos cambios también con diferencia estadísticamente significativa con una P de menos de 0.01 y el cambio de impacto grande. En la tabla número 5 se evaluó la variación de la pérdida de exceso de peso y el porcentaje de pérdida de exceso de peso según sexo, con diferencia en la pérdida de exceso de peso, con diferencia estadísticamente significativa intragrupo por sexo. Y el porcentaje de pérdida de exceso de peso sin cambios estadísticamente significativos por sexo. En la tabla número 6 se evaluó la variación de pérdida de exceso de peso y del porcentaje de pérdida de exceso de peso según edad, donde no hubo diferencias significativas por grupos de edad. En la tabla número 7 se evaluó la reganancia de peso a los 2 y 5 años postoperatorio. La reganancia de peso a los 2 años, la media fue de 4,1 kilos. Luego, a los 2 años, la media aumentó a 11 kilos. El porcentaje de reganancia de peso a los 2 años fue de 6,9% y luego a los 5 años aumentó a 20,6%. Todos estos cambios con diferencias estadísticamente significativas y de alto impacto clínico. En la tabla número 8 se evaluó los pacientes con reganancia de peso hasta los 2 y 5 años postoperatorio, tomando como reganancia de peso significativa un porcentaje mayor o igual al 15%, donde se obtuvo que a los 2 años el número de casos con reganancia de peso significativa fueron de 13 casos, con un porcentaje que representaba el 15,1%, y luego a los 5 años este número de casos aumentó a 41 casos, siendo el 47, representando el 47,7%. Bueno, la cirugía bariátrica, estudios han demostrado su efectividad y durabilidad en la resolución, en el tratamiento de la obesidad, no solamente por la pérdida
por la pérdida de peso mantenida, sino también por la resolución de las comorbilidades, pero sin embargo a medio y a largo plazo puede ocurre reganancia de peso, lo que todo esto podría ocasionar la reaparición de las comorbilidades y el deterioro de la calidad de vida del paciente. Estudios similares a nuestros resultados fueron obtenidos como el de Bellelli y colaboradores, donde el objetivo del estudio era identificar los factores predictivos de la pérdida de peso en pacientes sometidos a bypass gástrico en Yede-Roux. El estudio se realizó en 410 pacientes evaluados a los 2 y 5 años después del bypass gástrico. Los resultados que obtuvieron era que el porcentaje de pérdida de exceso de peso fue de 75,69% a los 2 años y de 64,47% a los 5 años. También sin cambio significativo en el porcentaje de pérdida de exceso de peso entre edad y sexo. Dimeclio y Van der Laan en pacientes con bypass gástrico reportaron un porcentaje de pérdida de exceso de peso mayor al 50% entre 1 y 2 años después de la cirugía bariátrica, considerándola como una pérdida de peso exitosa. Bastos y colaboradores en su estudio, que tenía como objetivo identificar los factores determinantes de la recuperación de peso post-cirugía, en su estudio realizado en 64 pacientes con bypass gástrico en Yede-Roux, valorando la reganancia de peso en un tiempo postoperatorio mayor a 2 años, donde establecieron como reganancia de peso significativa más del 15%, mayor o igual al 15%, como lo describe Odom, obtuvieron como resultado que su media fue de 89% de mujeres con edad comprendida, con edad media de 41,76 años. El peso y el índice de masa corporal mínimo se lograron a los 24 meses. El porcentaje de pérdida de exceso de peso medio fue de 75,9%, con pérdida de peso hasta el segundo año postoperatorio, y la reganancia significativa ocurrió en 18 casos, que representaba 28,1% a los 5 años. En el estudio de Odom y colaboradores, donde su objetivo del estudio era identificar los predictores conductuales de la reganancia de peso después de la cirugía bariátrica, ellos encuestaron a 203 pacientes con bypass gástrico con más de 2 años de evolución. Un total de 160 pacientes informaron alguna recuperación de peso desde el peso nadir o el peso mínimo. 30 casos, que representaban el 15%, experimentaron una reganancia de peso significativa, definida como un aumento mayor o igual al 15% desde el peso nadir. Bayecki, en su estudio retrospectivo con 15 pacientes sometidos a cirugía bariátrica que habían presentado pérdida de exceso de peso promedio de 66,7%, encontraron que a los 5 años una reganancia estadísticamente significativa de mayor o igual, tomando como significativa mayor o igual al 15%, de 14,2 kilos. Horta y colaboradores en su estudio, que tenía como objetivo evaluar los hábitos de vida, incluidos los patrones alimentarios de los pacientes que se sometieron a bypass gástrico en Yede-Roux, e identificar los factores predictivos en la pérdida de peso y reganancia de peso. El estudio lo realizaron en 100 pacientes que fueron distribuidos en 3 periodos: hasta los 2 años, de 2 a 5 años y mayor a 5 años. Ellos obtuvieron que el porcentaje de pérdida de exceso de peso hasta los 2 años fue de un 59,1%. El promedio de pacientes con reganancia de peso fue de un 56%. Ellos distribuyeron la reganancia de peso en 3 etapas, la estudiaron en 3 etapas: del 2 al 5%, del 5,1 al 10% y mayor al 10,1%. donde obtuvieron que 29% tuvo una reganancia de peso mayor a 10,1% tras la cirugía, aumentando significativamente con el tiempo.
Por lo tanto, en nuestro estudio se demuestra la efectividad del bypass gástrico para producir una pérdida del exceso de peso hasta los 2 años, pero observamos que el porcentaje de pérdida de exceso de peso se estabiliza y posteriormente comienza a disminuir con una ganancia de peso significativa en el tiempo. Según la clasificación en un estudio realizado por Bonoure, él propone una clasificación donde distribuye la pérdida de exceso de peso de esta manera. Respondedor primario son aquellos que tienen un porcentaje de pérdida de exceso de peso mayor al 50%, no respondedores primarios, los que tienen un porcentaje de pérdida de exceso de peso menos del 50%. Respondedores secundarios son aquellos que mantienen la pérdida de peso. No respondedores secundarios cuando la pérdida de peso, aquellos donde la pérdida de peso inicial fue adecuada y luego tuvieron una ganancia de peso. Pudiendo categorizar a grupo con reganancia de peso de nuestro estudio, que tuvo una reganancia de peso a los 5 años que representaba el 47%, como no respondedores secundarios. Como conclusiones, en el presente trabajo se demostró que el bypass gástrico promueve una reducción adecuada del exceso de peso corporal. El porcentaje de pérdida de exceso de peso disminuyó al 5.º año postoperatorio con diferencias estadísticamente significativas, con una P de menor de 0.001. La reganancia de peso después del bypass gástrico se inició después de alcanzar el peso mínimo o el peso nadir a partir de los 2 años con un porcentaje de 6,9% y se incrementó a los 5 años postoperatorio con 20,6%. El 47,7% de los pacientes operados de bypass gástrico presentaron una reganancia significativa de peso mayor o igual al 15% a los 5 años de evolución. Recomendaciones: a partir de los resultados de este estudio se plantea la necesidad de realizar más estudios de seguimiento a largo plazo para determinar las causas, el porcentaje de reganancia de peso y su impacto metabólico. Establecer una definición universal de reganancia de peso para facilitar las comparaciones entre estudios y diferentes procedimientos quirúrgicos. Realizar un consenso sobre la forma de cuantificar y detectar la reganancia de peso, así como su manejo por el equipo multidisciplinario y el control a largo plazo. Muchas gracias.